11:38 de la mañana en toda la República Argentina. Y está en esta mañana comunicada con nosotros vía telefónica Soher El Zucaira. Ella es abogada, es diputada nacional, también es vicepresidenta del Bloque Pro, para conversar con nosotros y charlar sobre la realidad y sobre la actualidad política y social argentina. Soher, ¿cómo estás? Buenos días, Augusto Nisbet te saluda. ¿Cómo estás, Augusto? Buen día a todos. Bueno, Soher, a ver, recién hablábamos un poquito de el tema de vacunas, el tema de estas vacunas que llegan algunas, otras todavía no terminan de llegar, pero bueno, la buena noticia al menos es que los casos han ido descendiendo por tercera semana consecutiva y esto al menos abre una luz de esperanza para en el futuro poder empezar en una vuelta a la normalidad. Sí, definitivamente. La verdad que en muchas provincias argentinas el sistema sanitario estaba al límite o un poco más que al límite de lo que normalmente los profesionales de la salud recomiendan para poder atender los casos con extrema precaución. Así que el descenso de casos ha alivianado no solo a la población, sino por supuesto a los profesionales de salud y también permitirá que de a poco se vayan abriendo muchas más actividades que realmente la economía familiar lo necesita de manera urgente. Y bueno, Soher, te quiero consultar cómo está la cosa puntualmente en Córdoba, ¿no? En tu provincia. Digo, el país la ha pasado mal en general, pero vos por ahí de primera mano tenés tenés la información de Córdoba. ¿Y qué es lo que vos has ido viendo en tu provincia? Bueno, en Córdoba lamentablemente el último mes es cuando más casos hubo. De hecho, estamos en restricciones a partir de las 20 horas en adelante hasta las 6 de la mañana siguiente de circulación y con algunas actividades que todavía no están habilitadas, pero realmente por tamaña llegamos a tener 4.000 casos diarios de contagio. Y el sistema de salud realmente superó el 85% de ocupación de camas críticas. Se armaron carpas sanitarias y la atención adecuada. En ese sentido, creo que la provincia y todos los profesionales de salud actuaron con mucha responsabilidad, pero realmente lo que necesitábamos en Córdoba y en todo el país era la llegada oportuna y a tiempo de las vacunas que lamentablemente todavía no llegan y ya es muy tarde, ¿no? Sí, a ver, lógicamente esto es quizás la mayor crítica que se le hace al gobierno nacional, el tema de la vacunación que todavía no va conforme a lo previsto. Imagino que en Córdoba, bueno, recién lo decís, la vacunación todavía no alcanza a la población. Sé que últimamente han llegado algo de un poco más de 100.000 vacunas en la última partida, ¿puede ser? Sí, definitivamente llegan y inmediatamente se cita con turnos para que la población sea vacunada por franja etaria, como es en todo el país, pero si vos ves los números finales, en toda Argentina con 2 dosis solamente tenemos 3 millones de vacunados. Sí. Esa es la realidad, la triste realidad y la que nos toca atravesar cuando todos sabíamos que el invierno era el momento más delicado para este contagio masivo. Y bueno, lamentablemente el gobierno no supo, no quiso o no pudo comprar a tiempo las vacunas necesarias para atravesar este momento tan crítico. Y suerte, consulto también, vos tocabas el tema, recién lo decías, el hecho de reabrir ciertas actividades. Durante todo el transcurso de estos días hemos estado hablando acá en el programa, el hecho de que la pandemia no trae solamente problemas sanitarios, sino también problemas económicos por las actividades que tienen que cerrarse, por las cuestiones de ciertos rubros que tienen que o cerrarse o modificar su manera de atender. ¿Cómo está la cosa y la economía allá en Córdoba y cómo están los distintos rubros que han tenido que ir haciendo frente a esta pandemia? Bueno, como el resto del país, hay rubros que les va a costar muchísimo retomar o reencauzar. Puntualmente, sabes que en nuestra provincia es muy importante el turismo, y el turismo está en una crisis absoluta. Hoteles gastronómicos, los servicios que rodean a
a todo lo que implica atender el turista interno e internacional, porque hay casos de turismo extranjero para zonas de la provincia que, bueno, hace 2 años que no somos receptivos. Y luego la crisis en los pequeños y medianos comercios, que tenemos estadísticas que se han perdido más de 40.000 puestos de trabajo de pequeños y medianos comercios. No estamos hablando de grandes cadenas ni de importantes empresas, que también disminuyeron, como el caso de las autopartistas o como una cadena como Falabella, que dejó 150 familias sin trabajo porque cerró sus puertas. Digamos, la situación es crítica, y después ni hablemos de los cuentapropistas que no saben cómo subsistir el día a día. Digamos, el problema ha sido, a mi humilde punto de vista, es que el gobierno se anticipó demasiado a los cierres en todas las actividades económicas durante el 2020, y por supuesto llegaste con una población desgastada y empobrecida al 2021, cuando realmente fue el pico más grande de los casos de contagio, y la población ya tiene un cansancio de materia económica, un cansancio físico por la falta de credibilidad, que muchas veces las políticas erráticas y sobre todo en comunicación del gobierno nacional, así que la población esté no solo cansada sino que descreída. Y después todo lo que circunda, ¿no? Los problemas económicos, los problemas en materia de educación. Ya van a ser 2 años, todos los padres están preocupados por esta situación, sean de la región, del país, de donde sean, están absolutamente preocupados. Y también la cuestión de la inflación, que es inmanejable, porque vos podés estar encerrado en tu casa, no producir, pero cuando vas al supermercado a comprar el pan, la leche y lo mínimo necesario, te das cuenta que tu dinero perdió poder frente a las necesidades que tu hogar demanda, y al temor que te llegue la carta documento de suspensión o de despido, y a la inseguridad, que la verdad que se ha también... hay un desmanejo en materia de seguridad, se ha disparado las estadísticas, y bueno, todo eso junto estamos atravesando en medio de una pandemia de COVID. Y, Soder, a ver, todo esto que estás marcando, digo, hoy por hoy estamos viviendo en un año eleccionario, por más que por ahí todo esto deja de lado el hecho de que a fin de año va a haber elecciones, ¿crees que esto se va a ver reflejado finalmente en las urnas, al menos este año? ¿Crees que la población va a demostrar el descontento? Mira, lamentablemente, por lo que en contacto estamos con la gente, hay un cierto enojo y mucha impotencia. Pero yo creo que lo que tenemos que entender todos los argentinos es que este año no es una elección más, ¿no? Es una elección entre 2 modelos de país, y que la única forma de revertir esta situación es que activamente la población, la ciudadanía participe, porque no hay voto castigo, no existe el concepto de voto castigo o el voto nulo o el voto en blanco, porque la verdad que lo que estamos decidiendo es nuestro presente y por supuesto impacta en el futuro. Entonces, si yo me quedo en casa discutiendo con mi familia o peleándome con el televisor y decido que el voto castigo es no ir a votar, la verdad que eso tiene consecuencias en mi propia vida, en mi propia casa, en mi propia economía y en mi propio futuro. Así que si hay temor, si hay cansancio, si hay enojo de la ciudadanía, es comprensible porque tenemos mucha impotencia acumulada en 2 años. Ahora, lo peor que podemos hacer es resignarnos, porque si nos resignamos, la verdad que otros van a decidir por nosotros. Y, Soder, te consulto, ¿cómo has visto el tema de esto que se pospongan las PASO y que se pospongan las elecciones generales? A ver, en general hubo consenso entre todos los partidos políticos el hecho de posponer las elecciones, pero sé que hay gente que por ahí no le gustó, que cayó mal, que generó cierta polémica. ¿A tu criterio fue una decisión acertada? Mira, fue una decisión acertada, en tanto tenemos en cuenta cuánto impacta la pandemia en el plan de vacunación, si es que existiera realmente y llegamos a septiembre con una cantidad de argentinos con inmunidad de rebaño, esperemos como mínimo, aspiramos a que más, pero la verdad que es tan errático lo que está haciendo el gobierno nacional para
con la plan de vacunación, que tenemos serias dudas. Pero creo que lo ha acertado desde lo consciente del riesgo que podía ocasionar una elección masiva, a pesar de que muchos estados del mundo en plena pandemia fueron a elecciones y no se vio un caso exponencial de contagio después de esas elecciones. Pero bueno, creo que en Argentina, como siempre, la oposición, desde el primer día que atravesamos y veíamos que íbamos a atravesar una crisis como la que estamos hoy lamentablemente padeciendo, nos pusimos a disposición del gobierno, pero no entendimos que el gobierno quería escuchar a la oposición. Y una vez más, nosotros acompañamos, sobre todo teniendo en mira las consecuencias hacia la ciudadanía y no las disputas políticas que pierden sentido frente a la muerte de más de 80.000 conciudadanos. Sober, para cerrar, justamente hablando de esto, Roberto Salvarezza, el ministro de Ciencia y Tecnología, dijo en el día de ayer que cree que para fin de año se podría vivir una vida casi normal, que cree que para septiembre se podría alcanzar esto de que se habla, ¿no?, de la inmunidad del rebaño. ¿Cómo ves vos esto al día de hoy? ¿Crees que es algo posible pensar en este futuro? Mira, si me guío por las estadísticas de la vacunación de hoy, no. Tendría que llegar una gran cantidad para que se proceda rápidamente a inmunizar a la población argentina. Yo la verdad que de los ministros de este gobierno, si me guío, Ginés González García nos dijo que en enero íbamos a tener 10 millones de argentinos vacunados. Entonces estamos en 22 de junio y tenemos 3 millones. Así que la verdad quiero creer y ponemos todo a disposición, pero nos cuesta creer hasta que no haya resultados concretos. Perfecto, Sober, muchísimas gracias por tu tiempo. Cuando quieras podemos volver a charlar, los micrófonos de la radio están abiertos para vos. Muchas gracias a ustedes, un gusto enorme. Ahí estaba Sober El Zucaira, pasaba por los micrófonos del Arranque en Radio Sónica, hablando de la realidad política social de la Argentina, esta diputada nacional y vicepresidenta del Bloque PRO. Baby, I'm playing on you tonight, hunt you down, eat you alive.